buenas tardes. Muy buenas tardes, estimados maestros, directores. Ya se van uniendo para esta segunda fecha de nuestro taller virtual de investigación-acción. Bien, ahí por ejemplo tenemos algunos maestros de la institución educativa Bartolomé Herrera. Bienvenidos, maestros. 11:50, la institución educativa Abraham Sea Carrión también ya nos está acompañando. Vamos a esperar unos momentos para dar inicio a esta segunda sesión. Asimismo, vemos, por ejemplo, tenemos a la institución educativa Rosa de Santa María con la maestra Berta, que también ya está conectada en nuestra plataforma para poder dar inicio a este taller virtual. Bienvenidos a todos, estimados maestros. Vamos a esperar unos breves minutos para dar inicio, ¿no? Cuéntenos de repente desde dónde se están conectando. Ahí vemos muchos maestros de nuestra UGEL 03, ¿no? Ajá, muy bien, de la institución educativa Policía Nacional del Perú, Tupac Amaru, también ya se están conectando. Bien, vamos entonces, ahora sí, aquí a poder esperar unos instantes para nosotros poder también ya dar comienzo a esta segunda fecha. Bienvenidos a todos, estimados maestros, ¿no? Esperamos que en estas semanas, ya con el retorno de nuestros estudiantes, estemos todos muy contentos de haber compartido, ¿no? Estos encuentros en las escuelas, con nuestros padres de familia también, acompañándolos en este trabajo a distancia. Y ya el día de hoy concluyendo con esta actividad también importante para la formación de ustedes, que es nuestro taller virtual. El día de hoy, como ustedes saben, tenemos también algunos aspectos importantes que ya habíamos visto en la primera sesión. Vamos a ir retomándolos y vamos a ir avanzando también con el desarrollo de algunas otras temáticas importantes en este taller virtual. Bienvenidos a todos. A ver, creo que ya podemos entonces iniciar. Muy bien. ¿Listos? Ya estamos por aquí. Bienvenidos a todos, estimados maestros, a esta segunda fecha de nuestro taller virtual de investigación-acción, reflexionando sobre nuestra práctica pedagógica. Nosotros, desde la UGEL 03, reciban un saludo muy caluroso. Sabemos que esta semana ha sido una semana muy ardua, muy intensa de trabajo, con nuestros estudiantes, ustedes también con sus directivos. Entonces esperamos que este espacio que hemos preparado para ustedes también les sea de mucho agrado y contribuya también a la mejora de su práctica pedagógica. Bien, vamos ahora sí, ¿les parece si presentamos a nuestra ponente del día de hoy, a nuestra maestra del curso virtual, a Verónica Rodríguez? Ella nos está acompañando durante todas estas sesiones, un poquito compartiéndonos su vasta experiencia en la investigación, acción y también de alguna manera u otra compartiendo algunas experiencias que vamos desarrollando desde las escuelas. Muy bien, Verónica, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Verónica, ¿nos escuchas? A ver. Si activas tu audio, Verónica, me parece que no te estoy escuchando. A ver si me lo confirman por interno, por favor.
A ver. Sí, un momento mientras Verónica un poquito arregla este aspecto técnico. Vamos entonces a recordar. Ustedes han desarrollado con nosotros esa primera sesión. ¿Qué aspectos importantes hemos podido ver en esta primera sesión junto con nuestra maestra? ¿No? Ahí puntualizábamos, por ejemplo, que este proceso de investigación propiamente dicho es un proceso sistemático, organizado, ¿no? Que intenta, ¿no?, resolver algunos problemas que se puedan presentar en nuestras escuelas con nuestros estudiantes, ¿no? Y que lo más importante de todo ello es que nos hace partícipes, nos pone como parte del problema para plantear una solución y así todos poder dar, poder de alguna manera también contribuir a la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Ahora sí, Verónica. Sí, buenas tardes. Perfecto. Ahora sí. ¿Me están escuchando bien? Efectivamente, hubo un pequeño problema técnico. Buenas tardes, queridos docentes y directivos que esta tarde nos están acompañando de la UGEL 03. Gustosa de poder volver a acompañarlos con todo el equipo de AGEBRE de la UGEL 3. Esta tarde vamos a continuar con nuestro compartir de experiencias con relación a todo lo que tiene que ver con la investigación-acción. Y esta tarde vamos a tener temáticas muy interesantes. Como bien dice Maju, esta semana ha sido una semana de retorno a clases, ¿no? Con muchas novedades, justamente con ese deseo de los niños de volver a las clases, que es de manera virtual. Sabemos que todos los docentes y directivos estamos con mucha expectativa, pero así como hay expectativas, también vamos a tener problemáticas que se van a ir presentando y vamos a tener que atenderlas con mucha sabiduría. Entonces, vamos a pasar inmediatamente al tema de hoy para poder justamente ir avanzando en este proceso de la investigación-acción. Muy bien, Verónica, te dejo entonces. Vamos a estar por interno también coordinando. De repente hay algunas inquietudes de nuestros participantes. Yo te voy a ir mencionando para que podamos hacer un poco más interactiva esta presentación. Muy bien, muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también, Majo. Entonces, pasamos de lleno en lo que es la investigación cualitativa. El taller pasado hicimos una reflexión con todos ustedes, queridos docentes, con relación a la importancia de la investigación. Vamos a pasar a la diapositiva número 2, por favor. Entonces, dentro del propósito de esta segunda sesión, nos hemos enmarcado en 4 propósitos fundamentales que parten desde la primera reunión, ¿no? Comprender qué es la investigación en el campo educativo. Conocer y comprender las características principales de los paradigmas en investigación. Comprender qué es la investigación cualitativa y por qué un enfoque cualitativo se ajusta más al trabajo pedagógico de un docente. Asimismo, conocer sus características y, finalmente, conocer y analizar los principales métodos y diseños de investigación cualitativa. Hoy día vamos a hacer una revisión general de esos métodos y la siguiente fecha vamos a trabajar en profundizar en cada uno de estos métodos. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, queridos colegas, vamos a empezar con una pequeña dinámica. Es importante activar nuestros saberes. Todos nosotros tenemos diferentes experiencias con relación a lo que es investigación. Algunos más años, más experticia, otros de repente están en los pininos, recién comenzando en lo que es la detección de algún problema, pero es importante que unifiquemos algunos conceptos. Entonces, vamos a reflexionar en base a estas preguntas. ¿Qué es un paradigma en el campo científico? Me gustaría conocer sus opiniones. Les voy a pedir que durante unos 10 minutos vayamos contestando a estas preguntas. Por el Facebook Live
Vamos a trabajar a través de lo que es el chat, por favor. Entonces, los invito a poder responder esta primera pregunta, colegas, queridos directivos también. ¿Qué es un paradigma en el campo científico? ¿Qué pensamos que es un paradigma? Y en este sentido me va a ayudar cada una de mis colegas a poder recoger sus opiniones. Entonces, vamos a dar unos minutos para poder reflexionar. Bien, entonces estamos reflexionando sobre la pregunta, ¿qué es un paradigma en el campo científico? Maju, no sé si podrías ir leyendo alguna de... Así es. Sí, Verónica, muy bien. A ver, porque ya nuestros maestros están algunos nos están mandando primero sus saludos, Verónica. ¡Ay, qué gusto! Sí, porque se están conectando ya con nosotros. También por aquí, por ejemplo, María Cecilia Chaupis nos dice que es un modelo innovador de investigación. Un paradigma es un modelo innovador de investigación. A ver si de repente vamos conversando al respecto, Verónica. Así es. Vamos. También, José Luis Iparraguirre nos dice, es una teoría o un grupo de ideas que se asumen como válidas. Tenemos otra respuesta de Elba Torres que nos dice que un paradigma es una creencia, es una creencia que se tiene de algo. Jenny Pacheco nos menciona de que es un modelo a seguir o un ejemplo estructurado. Naime nos menciona de que es un modelo, ¿no? Creo que varios coinciden en esta respuesta. Esther Martínez nos dice de que es un conjunto de experiencias metodológicas teniendo como referencia el campo científico. Bueno, hasta ahí he podido leer, Verónica, algunas de las respuestas. Nuestros maestros siguen respondiendo a las preguntas, pero de repente podemos ya ir haciendo algunos comentarios. Excelente. Primero, felicitarlos porque se nota que hay una primera información que tenemos con relación a lo que son paradigmas. Quiere decir que los docentes y directivos de la UGEL leen bastante sobre investigación y los felicito. Eso he podido notar en la primera fecha también. Efectivamente, cuando nosotros hablamos de un paradigma, ustedes se han acercado mucho a las respuestas, hablamos de modelos, hablamos de teorías, de conjunto de teorías que en función a la investigación sobre una determinada disciplina se toma un consenso y que van a responder a un contexto histórico determinado. ¿Quiere decir que esos paradigmas van cambiando? Definitivamente sí. Van a cambiar de acuerdo al contexto y a las nuevas investigaciones. Pero también vamos a hablar de paradigmas en el campo educativo. Ya no solo paradigmas desde el aspecto científico, sino ya netamente en el campo educativo. Entonces yo les preguntaría, esta sería la segunda pregunta, ¿qué sería un paradigma desde el aspecto y solo en el campo educativo? Si decimos que un paradigma científico es un modelo con una estructura, ¿qué sería un paradigma en el campo educativo? Les dejo que reflexionen y puedan contestar, queridos colegas. Unos 2 minutitos para la respuesta. Para poder ir leyendo también un poco las inquietudes, las respuestas de nuestros participantes. Verónica, por ejemplo, Rebeca Isabel menciona de que efectivamente los paradigmas científicos
son modelos, son esquemas, ¿no? Y si tú lo planteas desde el campo educativo, pues ahí serían que responden a esas problemáticas que se presentan en el campo educativo. Bueno, siguen los saludos, Verónica, se siguen uniendo nuestros participantes. Vamos a esperar un momentito, pero a ver qué podríamos decir respecto a ese comentario que nos hacen en referencia de que es un modelo o un nuevo enfoque que utiliza un método científico y que contrarresta modelos tradicionales. Por ejemplo, nos dice Laura Augusta Aguirre Montoya. Maju, efectivamente la respuesta que nos dan nuestras colegas tiene mucha razón, la colega que nos ha escrito. ¿Por qué? Porque nos está hablando de que es un conjunto de modelos, pero que responden a una problemática determinada. Efectivamente, cuando hablamos ya de un paradigma educativo, nos vamos a referir a un conjunto de teorías y modelos, pero que van a responder a la solución que busque el docente para poder atender esas problemáticas, desde diferentes aspectos, relacionados, por ejemplo, a los métodos, relacionados a la parte curricular, a los agentes educativos, todo lo que tiene que ver con problemáticas relacionadas con el campo educativo. Por ejemplo, aquí, Verónica, compartirte, por ejemplo, Cristina nos dice que es cambiar nuestras concepciones en educación, ¿no? De que ya que estas están constantemente en transformación y se van dando algunos cambios de acorde a las necesidades de nuestra realidad o problemática. Así es. Eso que nos menciona la colega es importante, porque en los últimos 10 años se ha dado una revolución en el campo educativo, ¿no? Sabemos que los enfoques educativos van cambiando, pero en los últimos 10 años a nivel internacional se ha dado toda una revolución, sobre todo en el aspecto de la ciencia y de la educación. Vamos a centrarnos en el PPT para poder consolidar el concepto de paradigma según Cisterna, que es uno de los autores que les he señalado en el PPT. Entonces, regresamos, por favor. Muy bien, regresamos con la presentación, Nalda. Gracias. En la siguiente diapositiva. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, retomando lo que hemos trabajado la semana pasada, necesitamos enlazar los conceptos, queridos colegas. ¿Por qué? Porque paradigmas tiene que ver con modelos teóricos y la investigación, definitivamente la investigación en el campo educativo tiene que ver con esas teorías nuevas que vamos nosotros investigando a partir de la observación, de la indagación. Entonces, vamos a retomar primero qué es investigar en el campo educativo. Y ustedes la semana pasada muy bien nos señalaban, ¿no? Es un proceso sistemático, crítico, en el cual nosotros vamos a observar fenómenos y problemáticas. Eso queda ya consolidado. En definitiva, podemos decir que es un proceso de recojo de información y de análisis lógico. A estas conclusiones llegamos la semana pasada con ustedes. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es la investigación científica? La investigación científica es ese proceso sistemático dirigido a la solución de problemas. Pero queremos que ustedes empiecen a analizar cuál es el enfoque más adecuado para abordar las problemáticas que tenemos en las escuelas. En los últimos años hay una tendencia que es no solo trabajar bajo el enfoque cuantitativo, que es mucho más rígido, sino más bien ir hacia el enfoque cualitativo, que nos va a permitir registrar nuestras experiencias de manera cotidiana y poder contrastar nuestros conocimientos, nuestros saberes previos con aquella información nueva que vamos recopilando, ¿no? Muy bien, siguiente, por favor.
Entonces, tenemos aquí algunas ideas fuerza que es importante que mantengamos de manera transversal a lo largo de toda la semana, queridos colegas. Las características de la investigación deben ser objetiva, precisa, verificable, que nosotros podamos de manera empírica las experiencias, validarlas también, ¿no? No solo que las experiencias queden en la parte empírica, sino que las validemos con datos que sean verificables y contrastables. Y también que planteemos conclusiones. Quiere decir que cada investigación tiene que arribar a sugerencias y a una propuesta de mejora. ¿Qué es lo que vamos a hacer con las propuestas de mejora de investigación-acción que vamos a formular? Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué debo tener presente para realizar una investigación científica sistemática? En primer lugar, debo construir, debo diseñar. ¿Qué voy a diseñar? Teorías. Y ustedes dirán, queridos colegas, pero yo soy una docente de aula. Perfecto. Somos docentes de aula, somos de repente directivos, coordinadores, y no hemos registrado nuestras experiencias de investigación. Es importante que en nuestros cuadernos de campo, en nuestros registros, vayamos consolidando la información y vayamos también registrando nuestras investigaciones. Y en ese camino los vamos a apoyar para que ustedes puedan también publicar algunas de sus investigaciones. Y luego, tenemos que tener propuestas de métodos educativos, no solo copiar de otros países, sino aquello que encontramos con un espíritu crítico, reflexionar, analizar y poder generar nuestras propias estrategias y métodos educativos. Luego, tener en cuenta también la introducción de descubrimientos en nuestra práctica educativa. Es decir, si yo tengo en mi aula establecidas estrategias de mejora, debo hacer un seguimiento de esas estrategias de mejora a través de un plan de monitoreo que haga mi personal directivo, los coordinadores, donde me acompañan. No es una inspección, sino es un acompañamiento al docente, una motivación, y que haga que el docente mejore su práctica de manera continua. Luego, adquirir conocimientos y términos de investigación. En otros países, estamos hablando de Chile, Finlandia, Cuba, hay muchos países donde nos llevan gran ventaja en lo que es investigación educativa. Pero no porque aquí en el Perú no tengamos grandes profesionales en educación, sino que no se le ha dado la importancia a la investigación y no se ha registrado nuestras investigaciones. Entonces vamos a empezar a hacer ese registro y finalmente, dentro de estos principios de investigación científica, conocer, colegas. Si no conocemos los enfoques metodológicos de manera correcta, pues no podré aplicarlos. Por eso también les vamos a ir colocando en la plataforma virtual diferentes lecturas para que ustedes vayan enriqueciéndose porque el tiempo del taller es corto. Sin embargo, sabemos la avidez que tienen de aprender, ¿no? Entonces vamos a ir colocando materiales. Siguiente, por favor. Ahora sí entramos en lo que es la investigación educativa, pero desde lo que es la reflexión ya de paradigmas. En la investigación educativa, nosotros vamos a tener diferentes áreas del conocimiento. Dentro de estas áreas del proceso educativo, vamos a poder analizar los métodos, los diseños curriculares, vamos a poder diagnosticar también cómo funciona nuestra institución educativa y generar acciones en beneficio de nuestros estudiantes, padres de familia y también en beneficio de los docentes, porque cuando nos capacitamos, nosotros nos hacemos mejores profesionales, ¿no? Y mejores personas. Entonces, es importante tener en cuenta que para hacer investigación en el campo educativo, debo tener una capacidad de observación muy aguda y poder
delegar también dentro de mi equipo de personal. Si yo detecto que hay un docente que destaca de repente en el aspecto de observación, que es muy ávido de poder crear instrumentos de evaluación, pues debo capturar ese potencial, ¿no? Y llamarlo, trabajar en comisiones, comprometerlo, de tal manera que podamos generar círculos de estudios, círculos de reflexión y también grupos para poder generar investigación educativa dentro de mi institución. Siguiente, por favor. Vamos entonces, en este segundo momento de compartir, a hacer una lluvia de ideas. Vamos a hacer una dinámica en la cual vamos a plantear problemas de investigación. Y esta tarde vamos a ser muy creativos. Como sé que hemos tenido una semana muy inquieta con la recepción de los niños en aula, nos han surgido muchas inquietudes para este año en esta situación de pandemia, ¿no? Donde todavía estamos con el distanciamiento social, con el trabajo virtual. Entonces, vamos a reflexionar, queridos colegas. ¿Podré plantear algún problema desde lo que es el aspecto de los métodos? Desde lo que es el diseño curricular, de repente con relación a mis estudiantes? No necesito formularlo con una estructura con dos variables. Simplemente un título o un problema que yo haya observado o que esté anticipándome y diga, este problema se me va a presentar este año y quiero atenderlo. Entonces, por favor, unos 2 o 3 minutitos vamos a escribir a través del chat qué problemática he observado o me estoy anticipando que podría presentarse este año en mi aula o en mi institución. Muy bien, sí, Verónica, vamos a estar atentos de algunas respuestas de nuestros participantes en el Facebook. Sí, mientras habría que de repente comentar, ¿no? La pregunta está relacionada, ¿no? A qué problemática nosotros podríamos ir identificando desde ahora, ¿no, Verónica? Teniendo en cuenta que, por ejemplo, te comento, Verónica, durante estas primeras semanas nuestros maestros en interacción con sus estudiantes están recogiendo toda esa información valiosa sobre cómo van los aprendizajes, ¿no? Esa evaluación diagnóstica, están determinando esos niveles de desarrollo de las competencias de sus estudiantes. Entonces es interesante la pregunta que tú estás planteando en este momento, porque puede ser que producto de esta evaluación diagnóstica que ellos están realizando, también vayan encontrando algunas situaciones, algunos problemas que luego puedan ir planteando en su investigación. Así es, querida Maju. Justamente en estas primeras 2 semanas, en la mayoría de las instituciones, están haciendo la evaluación diagnóstica y muchos de nuestros niños y adolescentes pues han quedado el año pasado con competencias que no han podido desarrollar por el trabajo virtual. Definitivamente van a surgir problemáticas. ¿De qué manera plantearíamos esas problemáticas? ¿Cómo las formularíamos? ¿Y cómo pensamos atenderlas también? Las podríamos atender. Vamos escribiendo para bien, poder... sí, ya nuestros maestros están presentando algunas situaciones. A ver si te las comparto, Verónica. Sí, por favor. Por aquí, por ejemplo, Jenny Pacheco nos dice, ¿no? ¿Cómo influye la retroalimentación en los estudiantes utilizando aulas virtuales, ¿no? Eso es lo que ella va un poco recogiendo de todo este trabajo a distancia que está realizando con sus estudiantes. Igualmente, por ejemplo, hay otros maestros que también nos están expresando algunas problemáticas relacionadas con la conectividad y el uso de diversas plataformas virtuales
uso de herramientas digitales también. Te comparto también que aquí, por ejemplo, Naime nos dice de cómo despertar el interés de los estudiantes en el trabajo virtual para desarrollar las capacidades en las diferentes áreas, ¿no? Es un poco las inquietudes, las problemáticas que nos están planteando los participantes, Verónica. No sé si continúo o haces de repente un comentario en este momento. Quisiera hacer un comentario con relación Adelante, sí. A las dos problemáticas que nos han planteado los colegas, ¿no? En primer lugar, nos están señalando cómo influye la retroalimentación en los estudiantes a través de las aulas virtuales. Definitivamente estas clases virtuales, sincrónicas, ¿no? Por más que nosotros tenemos la mejor voluntad, la retroalimentación del docente no es igual que cuando estamos directamente con los niños, ¿no? Entonces va a haber una incidencia, va a haber un cambio en las actitudes, en el desarrollo de competencias también en el niño. Esta problemática que nos plantea la colega o el colega es válida y podría ser objeto de estudio, es decir, que puede formularse como un problema de investigación válido. ¿Y hacia qué enfoque lo podríamos orientar? Definitivamente podemos analizarlo desde un enfoque cualitativo si es que vamos a hacer un registro de las actitudes de los estudiantes, del docente, de los padres. Qué importante porque el enfoque cualitativo nos da esa amplitud de poder observar a todos los agentes y recoger la información a través de diferentes instrumentos de recojo de información. Es válida, muy bien. La segunda problemática que nos plantean los colegas, cómo despertar el interés de nuestros estudiantes, es fundamental. Hemos estado compartiendo con diferentes colegas que enseñamos en instituciones superiores, que tenemos alumnas que enseñan en pregrado, qué difícil es que un niño de inicial, de primaria, de secundaria, e incluso un adulto que ya está en nivel superior, siga una clase virtual. Hay un agotamiento, hay un desinterés, a veces no quieren prender las cámaras. Entonces, qué interesante este tema. ¿Qué estrategias utilizar para cautivar la atención del niño? Porque ustedes saben que sin motivación no hay aprendizaje. Entonces, el problema está muy bien formulado y puede entenderse desde diferentes enfoques. Muy bien. Vamos a la siguiente. Muy bien. Sí, Verónica, también comentarte, porque nos siguen compartiendo un poco las situaciones que ya vienen identificando. Sí, hay algunas más dentro de las más relevantes, porque hay otras muy parecidas a las que ya hemos compartido, que nos hablan sobre retroalimentación, pero acá hay una, por ejemplo, que nos menciona, ¿no? Cómo lograr el desarrollo de competencias realizando experiencias auténticas, ¿no? O sea, un poco más lo vincula con esas, teniendo en cuenta que estas experiencias auténticas también tienen que ser parte de, como se dice, de la vida cotidiana del estudiante, tienen que generar en ellos, como tú lo dices, también interés, pero también tendrían que ir respondiendo a resolver algunas situaciones que se le puede estar planteando al estudiante en la familia, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir nosotros formulando esas experiencias teniendo en cuenta este enfoque por competencias? Esto que señalas, Maju, es muy importante, ¿no? Esta opinión que nos ha vertido la colega con relación a las experiencias auténticas. Nosotros, las experiencias auténticas, las experiencias significativas, las situaciones de aprendizaje que se daban en el aula, en esta situación se han trasladado al hogar. Entonces,
efectivamente tenemos que formular nuestros problemas de investigación modificando el contexto en el cual se va a desarrollar la situación de aprendizaje. No podemos ser ajenos y decir que es igual, porque el niño no está en el aula, no se está socializando con otros niños. Entonces, es muy válido el planteamiento que hace la colega porque nos señala cómo lograr el desarrollo de competencias, pero atendiendo a esas experiencias auténticas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay otra situación y yo creo que con esa ya un poquito vamos cerrando un poquito este momento. Por ejemplo, Elba Torres nos dice, ¿no? ¿Qué estrategias debemos de aplicar para desarrollar una competencia en específica, ¿no? Que es la competencia indaga, ¿no? En el área de ciencia y tecnología, teniendo en cuenta este trabajo a distancia y teniendo en cuenta también que estamos bajo un enfoque por competencias, ¿no? Yo creo que también ahí es importante, ¿no? Que cuando conducimos a la solución de estas diversas situaciones problemáticas que se nos pueden presentar en la escuela, tenemos que tener muy presente cuál es nuestro gran propósito, ¿no? Y miramos hacia lo lejos ese perfil de egreso y tenemos que caminar, como se dice, dar de paso a paso esta investigación, por ejemplo, que formularían nuestros maestros, lo haría mucho más direccionado, ¿no? A que pueda responder a ese enfoque por competencias y que pueda seguir desarrollando también muchos aprendizajes. Efectivamente, lo que señalas, Maju, y señalan las colegas es importante. La investigación no está enmarcada de manera aislada. La investigación, primero se delimita el problema, como hablábamos la semana anterior, ¿no? Una vez que yo he delimitado el problema, tengo que comprender que ese problema no está aislado, va a estar relacionado con el aprendizaje, con el perfil de egreso, con la currícula, con los grandes propósitos y principios de la educación de acuerdo al nivel, con los enfoques, con la evaluación. Todo es un engranaje, colegas. Entonces, cada vez que yo seleccione una problemática de mi institución que tenga interés de investigar, pues es como la punta de la madeja, solo la punta, porque en esa madeja tú vas a comenzar con el problema y ese problema lo vas a redactar, lo vas a delimitar y también vas a ver todas las otras temáticas que se relacionan. Muy bien. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así es. También de repente para que nos menciones, Verónica, por ejemplo, aquí una maestra, Nilsa Villarreal, nos menciona, ¿no? Si el planteamiento del problema está muy bien, pero ¿cómo lo planteamos como título, no? O sea, ya nuestra maestra Nilsa ya está avanzando un poco más en nuestras sesiones de este taller. Ella ya está pensando en ese título y en esos pasos que va a tomar para desarrollar su investigación. Justamente hoy día, colegas, vamos a ver algunos ejemplos de títulos, porque una es la formulación del problema y luego les voy a leer algunos ejemplos de títulos en función a los diseños de investigación. Le agradezco a la colega porque vamos a tocar ese tema. Muy bien, avanzamos entonces, Verónica, gracias. Y vamos a tocar ahora lo que es la finalidad de la investigación, ¿no? Y acá vamos a relacionar todo lo que hemos estado trabajando. La investigación en el campo educativo se ubica dentro de las ciencias sociales. Sabemos que la educación es una ciencia social. ¿Y por qué es importante tener en cuenta esto? Porque vamos a orientar nuestras investigaciones a la transformación, al cambio de una realidad. Entonces, cada vez que hacemos investigación en el campo educativo,
tiene un objetivo que es transformar una problemática y darle solución. Y acá es importante tener en cuenta lo que hemos ido conversando. ¿Quiénes son los agentes educativos, que son los protagonistas? ¿Qué objetivos tiene la investigación? Si es que es una protagónica, ¿qué objetivos tiene? Si es que es una investigación-acción, una propuesta de mejora. Si es que es una fenomenológica, ¿qué objetivo tiene? ¿No? Si es una experimental, igualmente. ¿Y qué paradigmas son los que van a dar el fundamento teórico a mi investigación? Entonces, cuando yo hablo de paradigmas, hablo de un conjunto de modelos teóricos que van a dar la solidez y el marco teórico y que además son los fundamentos filosóficos, porque los paradigmas son fundamentos filosóficos que van a dar un marco teórico a mi investigación. ¿Ya? Entonces, siempre que hablamos de paradigmas en el campo educativo, estamos hablando de modelos teóricos del campo filosófico. Y vamos a ver que son tres los principales que conocemos. Continuamos, por favor. Siguiente. Entonces, en el campo educativo, centrando todas las ideas que ustedes han dado, construyendo juntos, podemos decir que un paradigma es una teoría, un conjunto de teorías que me van a servir como un modelo para poder resolver problemas o situaciones que se me presenten, ¿ya? Y viene de esta palabra griega paradigma. Muy bien, seguimos por favor. En el campo científico, quien revolucionó estas concepciones de paradigmas fue Thomas Samuel Kuhn, ¿no? Él vivió hasta 1996 y nos habla justamente de que es importante que los logros científicos generen modelos. Todos los participantes el día de hoy, todos los colegas nos han dicho, son modelos, ¿no? Son modelos a seguir. Son teorías y también han señalado muy bien que duran un determinado tiempo. En el contexto, más o menos son unos 5 o 6 años en que se mantiene vigente esos modelos teóricos. Y van a cambiar y se van a transformar de acuerdo a las nuevas investigaciones. Porque va a haber búsqueda de parte de justamente los científicos de esa disciplina y van a haber nuevas teorías. Entonces surgen nuevos paradigmas en el campo educativo. Muy bien, seguimos por favor. Estos paradigmas, ¿para qué los voy a tener en cuenta? ¿Ya? Estos paradigmas los vamos a tener en cuenta para no estar dentro de un modelo conservador. Si nosotros nos mantenemos en un modelo educativo conservador, no vamos a avanzar, colegas, para ningún lado. Tengo más bien que estar en un modelo educativo innovador. Y eso significa que todos los días yo me pregunte sobre mi práctica educativa qué debo mejorar. Y para eso debo registrar diariamente en mi cuaderno de clase cómo comenzó mi mañana, qué estrategias funcionaron, cuáles no, y preguntarme en qué debo mejorar. Muy bien, seguimos por favor. En la plataforma virtual ustedes van a encontrar algunas preguntas que los invitamos a responder durante la próxima semana, muy sencillas, sobre los paradigmas. Estos 3 paradigmas filosóficos los vamos a tener en cuenta, los desarrolló Kuhn y básicamente tenemos el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivista está más relacionado con las teorías científicas, matemáticas y con los enfoques cuantitativos. Quiere decir con las ciencias naturales, ¿no? Es más relacionado también con el campo numérico, todos los datos que son cuantitativos. El paradigma interpretativo sí está relacionado con los fenómenos sociales, todo lo que son ciencias sociales. Y el paradigma sociocrítico es el que se desarrolla en los diferentes campos y en el campo educativo de manera más clara y precisa, ¿no?
porque constantemente estamos haciendo esa reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. Entonces, vamos a usar netamente en el campo educativo este paradigma sociocrítico con toda la filosofía que tiene que ver con la reflexión sobre nuestra práctica pedagógica. Y vamos a analizar los fenómenos sociales que nos van a permitir también mejorar nuestras prácticas pedagógicas. Siguiente, por favor. Vamos ahora sí a tener en cuenta en este cuadro, que es el que ustedes también han revisado la semana pasada, una breve reflexión sobre la finalidad, el propósito de la investigación, pero los invito a que ustedes lo reflexionen, lo analicen de manera personal en casa, ¿ya? Porque vamos a hacer un ejercicio en el siguiente taller. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora sí entramos a este tercer momento de reflexión con ustedes, donde vamos a hablar de qué es la investigación cualitativa y cuáles son los enfoques que conocemos en investigación científica, ¿no? ¿Qué es investigación cualitativa? ¿Qué características tiene esa investigación cualitativa? ¿Qué conocemos, colegas, de investigación cualitativa? Dejo abierto el espacio para poder escribir nuestras respuestas y poder reflexionar a partir de ellas. Bien, Verónica, vamos entonces a estar atentos a las respuestas de nuestros participantes en el chat. Ante la pregunta, ¿cuáles son los enfoques de investigación científica y qué es investigación cualitativa, verdad? Así es. Muy bien. A ver, ya nuestros participantes, a ver por aquí, ya nos están dejando algunos sus comentarios. Por ejemplo, acá también hay una reflexión, ¿no? De Lilian Toro Díaz. No sé si, Verónica, te la puedo compartir. De repente no responde un poco a las preguntas, pero sí sería importante tomarla en cuenta. Dice, ¿por qué en el Perú no sigue su propio marco teórico en la educación de acuerdo a, bueno, ya lo que... de acuerdo a su realidad, ¿no? A su historia, a su multiculturalidad. ¿Qué opinión te merece, Verónica, porque es un comentario, ¿no? Perfecto. Agradezco mucho la opinión que está justamente señalando la colega, ¿no? Esta reflexión, querida colega, la he hecho muchos años, ¿no? Yo tengo 28 años como docente en diferentes niveles, con observación y práctica pedagógica en diferentes realidades, ¿no? Realmente es una inquietud muy grande ese hecho de querer siempre copiar modelos de fuera. Yo creo que es importante esa búsqueda que está haciendo el docente en los últimos años de poder crear sus propias estrategias. Y creo que en la medida que cada uno de nosotros se comprometa, sí he visto docentes, he visto en aula, he monitoreado, he sido también partícipe de proyectos de aprendizaje donde nosotros hemos creado nuestras propias estrategias, nuestros propios modelos, ¿no? No necesariamente tenemos que copiar todo. Es más fácil traer modelos de fuera, ¿no? Y a veces se trae modelos que no se ajustan a las realidades, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de la educación en la zona rural, Huaraz, Arequipa, Puno, en la zona también de la selva, zonas donde no hay recursos y hay modelos que no se ajustan, o propuestas pedagógicas que no se ajustan a esa realidad. Entonces, Claro. tu pregunta es muy interesante y nos lleva a una reflexión de volver a revisar nuestras propias estrategias y generar nuestras propias estrategias de aprendizaje.
Ujú, y qué mejor que nuestros maestros que están en el campo, ¿no? Que pueden identificar con mucha claridad todos esos aspectos que tú nos has mencionado. Muy bien, Verónica, ya algunos de los participantes ya nos están respondiendo, ¿no? Por ejemplo, Rosy Megan nos dice que respecto a los enfoques de investigación científica, ella identifica al enfoque cualitativo, cuantitativo, experimental, ¿no? Naime también nos dice de que ella conoce tanto a los cualitativos como a los cuantitativos, ¿no? Esas son dos primeras respuestas que nos han dado los participantes. Ahí tenemos muchas más. No sé si te comparto algunas más. ¿Te parece, Verónica? Maju, te agradezco. Me gustaría ahí centrar las dos respuestas para poder fijar las ideas fuerza, ¿no? Perfecto, sí. Ya tenemos sobre la otra respuesta también, disculpa. Sí, efectivamente lo que señalan los participantes son dos enfoques que son los más conocidos, ¿no? El cualitativo y el cuantitativo, pero también tenemos un enfoque mixto, que lo vamos a ver en las siguientes semanas, porque también se aplican diseños mixtos, donde se combinan ambos enfoques, quali y cuantitativo. No son muy utilizados, pero sí existen. Verónica, no te escucho. Te perdí por un momento. ¿Ahora sí? Ahora sí. Verónica. Sí, de repente coloca mueve tu micrófono. A ver. Ahora sí. ¿Sí? A ver si confirmamos. Ahora sí. Sí, muy bien. Sí, efectivamente, Verónica, hay algunos participantes que ya han nombrado también el enfoque mixto y otros que ya están describiendo, por ejemplo, a la investigación cualitativa. Elba Torres nos dice que es aquella que se basa en esas características, en las cualidades, en la observación del comportamiento de las personas con la aplicación del método científico, ¿no? Por ejemplo, esa es una de las respuestas que nos han dado los participantes. Gladys Consuelo también nos menciona, ¿no?, de que hay tres enfoques, según lo que ella nos plantea: cualitativo, cuantitativo, experimental, ¿no? Y que en el enfoque cualitativo resalta un poco las cualidades de esta investigación, ¿no? Es lo que hasta el momento, por ejemplo, estamos recogiendo de la participación de nuestros maestros. Aquí también tenemos otros comentarios que se refieren a los enfoques cuantitativos, cualitativos, ¿no? Y este último, el cualitativo, que es un enfoque descriptivo, nos dicen, se basa mucho en la observación como elemento para investigar. Perfecto. Muchísimas gracias por todas las respuestas y sobre todo a los docentes por esa avidez para contestar, ¿no? A pesar del horario, y sé que ha sido una jornada larga, es viernes, pero los veo muy animados y eso a mí también me anima, y a nosotros, a todo el equipo, a poder presentarles más retos. Qué importante que es, colegas, esta construcción juntos. El enfoque cuantitativo, dentro del enfoque cuantitativo, la siguiente semana, el siguiente taller de acá a 15 días, vamos a ver sus características. Y ahí, al interior de ese enfoque cuantitativo, vamos a ubicar los diseños experimentales. Los experimentales están dentro del enfoque cuantitativo, que son más numéricos. Y dentro del enfoque cualitativo, hoy vamos a ver algunas características. Entonces, vamos a pasar en este momento a la siguiente diapositiva. Muy bien, pasamos entonces a las diapositivas. De repente, Verónica, como te has movido un poquito en este momento de la interacción, habría que colocar tu micrófono. Lo siento un poquito más bajito el volumen. A ver, ahí me... Ahora sí, ahora sí, correcto, gracias. Muy bien, entonces, queridas colegas y personal directivo, vamos a continuar con
¿Cómo entendemos la investigación cualitativa? Y aquí vamos a centrarnos en algunas ideas fuerza. Recordemos que lo que tocamos en el taller son conceptos clave, pero es importante que ustedes semana a semana vayan ingresando al material teórico que tenemos en la plataforma para poder consolidar otras ideas, porque el taller, el tiempo nos hace muy corto. Muy bien, entonces continuamos con la siguiente, por favor. Aquí tenemos una autora, Irene Vasilachis, que en el 2006 nos señala que es importante dentro de lo que es la investigación cualitativa tener en cuenta las estrategias. Y nos dice, en este libro recoge la información de Creswell de 1998. Dice que la investigación cualitativa es un proceso interpretativo. Efectivamente, va a recoger información, la va a interpretar, de indagación, que examina un problema humano o social, en este caso del campo educativo. Quien investiga construye una imagen compleja, holística, una imagen integral, ¿no? Analiza palabras, presenta de manera detallada perspectivas. Todo aquello que está observando lo registra y como investigador va a registrar su opinión y conduce al estudio de acuerdo a la temática de una manera natural y sobre una problemática real. Eso es investigación cualitativa. Y también en este libro de Vasilachis se señala el aporte de Densing y Lincoln en 1994, que nos dicen que la investigación cualitativa es muy rica porque usa muchos métodos, es multimetódica, es interpretativa. ¿Y por qué le llaman naturalista? Porque recoge la información directamente del momento en el que el sujeto está desarrollando las acciones. Observa al niño en acción, a la docente en acción. Es decir, se indagan situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, se puede observar cómo las auxiliares atienden a un niño de primer ciclo en el momento de la alimentación y registrar cómo son esas interacciones de manera emocional y afectiva. Eso es una investigación cualitativa, cuando yo recojo la información directamente de una situación real, ¿no? Y luego la voy a interpretar, le voy a dar sentido y finalmente voy a arribar a conclusiones o hallazgos en esta investigación cualitativa. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las características de la investigación cualitativa? En esta parte sí quisiera su participación, que para mí es muy valiosa. ¿A quién y qué se estudia en una investigación cualitativa? Teniendo en cuenta lo que hemos analizado en la diapositiva anterior, ¿no? Que la investigación cualitativa recoge situaciones del contexto real. Entonces, ¿a quién, a qué sujeto y qué estudia una investigación desde el campo cualitativo, desde el enfoque cualitativo? Esa sería la pregunta. Contestamos brevemente. Maju. Ajá, sí, muy bien. Vamos entonces a ver las respuestas de nuestros participantes, ¿no? Por ejemplo, bueno, acá nos están comentando algunas de las características también, Verónica, sobre la evaluación, bueno, en este caso la investigación cuantitativa, que estudia más fenómenos humanos. A ver, nuestros participantes ya un poquito están reflexionando respecto a esa pregunta que tú les has planteado, Verónica. De repente un poco también irles refrescando un poco estas miradas de este autor, ¿no? Que nos habla sobre estas características, ¿no? Perfecto, perfecto. Definitivamente, como les he consultado en este momento, estamos analizando a quién y qué estudia. Vasilachis nos señala en sus libros, sobre todo en el año 2006, que el énfasis se pone en el sujeto.
en el sujeto de estudio. Entonces, si es que nuestra investigación es protagónica, el sujeto de estudio será el docente, será el coordinador, será de repente el especialista, si estamos en una OGEL, el especialista pedagógico, ese sería el sujeto de estudio. Y todas las características y el desempeño que él tiene, que se va a registrar a través de los instrumentos de recojo de información. Muy bien, Verónica, por ejemplo, Jenny Pacheco Lazo nos dice, efectivamente, estudia las conductas de los estudiantes y también de los maestros, ¿no? Dentro de ese proceso de aprendizaje. Cecilia nos menciona que también, ¿no?, la utilizamos para estudiar algunos fenómenos netamente humanos, ¿no?, que en este caso estarían muy relacionadas con esa perspectiva del sujeto, de la forma de cómo ve el mundo. Eso es lo que nos van comentando un poco nuestros participantes respecto a la interrogante que tú le has planteado. Excelente, Maju. Realmente la reflexión que están haciendo nuestros docentes parte también de sus propias vivencias, ¿no? Efectivamente, nosotros en el día a día observamos a nuestros estudiantes, a nuestros padres, a nuestros colegas, los métodos que utilizamos y también observamos a nuestros directivos y hay una observación de directivos también a docentes y hay un acompañamiento para ese crecimiento personal, ¿no? Entonces, esta investigación cualitativa es, como les he señalado, multimetódica. Usa diferentes tipos de métodos. Dentro de esos métodos, el próximo taller vamos a ver que también se hace registro fotográfico, registros anecdóticos, registros de audios y diferentes tipos de registros que acompañan como evidencias a la investigación, ¿no? Y diseños flexibles. Esa es la riqueza de este tipo de investigación. Algunas particularidades de este método que estamos viendo en la diapositiva son que es un diseño flexible que va a permitir al investigador trabajar de una manera muy amplia y que esa investigación arribe a diversos tipos de conclusiones, no solo orientados a un campo, pueden orientarse a diversos campos dentro de la problemática abordada. Por ejemplo, comentarte también, siguen las participaciones en el Facebook. Elba Torres nos dice de que esta investigación cualitativa estudia pues efectivamente a los estudiantes, sus comportamientos durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Flor Ventosilla igualmente nos dice, estudia esta investigación cualitativa, las conductas del ser humano, ¿no? y en su entorno social, ¿no? Y dando esa mirada, ¿no?, a todo este aspecto educativo que es básicamente el que nosotros tenemos cercano para poder un poco identificar esas problemáticas e ir dando algunas respuestas a lo que va pasando, ¿no? Perfecto. En esta etapa quisiera leerles algunos títulos, antes de entrar a los ejemplos, quisiera leerles algunos títulos de investigaciones, ¿no? Respondiendo a las colegas que nos estaban consultando de qué manera puedo formular algunos títulos. Entonces les voy a leer algunos títulos de investigación justamente respondiendo a esta observación del comportamiento de nuestros estudiantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, para poder reflexionar, la pregunta que les voy a hacer, ¿no? Sobre los títulos que voy a leer, me gustaría que ustedes puedan detectar a qué sujetos estamos observando o atendiendo en esas investigaciones. ¿A qué sujetos estamos observando, analizando y también en torno a qué gira esa investigación? Voy a leer algunos títulos. Por ejemplo, Taller Cusui, basado en las danzas folclóricas.
para desarrollar la motricidad gruesa en los niños del nivel inicial 5 años de la institución educativa pública, y ahí viene ya el número de la institución, ¿no? Taller Cusui basado en las danzas folclóricas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 5 años del nivel inicial de la institución educativa pública número tal. ¿Qué opinión les merece ese título? ¿Qué opinión les merece, colegas, ese título? Es un taller. ¿Quién es el sujeto que va a ser observado en esa investigación? De repente, si nos repites, Verónica, el título, ¿sí te parece? Sí, es Taller Cusui. Taller Cusui, que es un término quechua basado en las danzas folclóricas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de inicial de 5 años de la institución educativa pública, y luego viene el número de la institución educativa. Taller Cusui basado en las danzas folclóricas para desarrollar la motricidad gruesa en los niños de 5 años de la institución educativa pública, y el número. ¿Qué sujetos son los que vamos a observar en esa investigación? ¿Cuál sería la respuesta de los colegas? A ver, aquí ya nos están respondiendo. El sujeto de investigación, dice, son los niños de 5 años de inicial, Verónica. Así es. ¿No? Efectivamente, la mayoría está coincidiendo en que ese es el sujeto de investigación, ¿no? Los niños de 5 años. Así es. Y en este caso, estamos hablando, queridos colegas, la segunda pregunta sería, ¿qué enfoque de investigación me sugiere ese título? Porque hablan de un taller experimental, ¿no? Es un taller donde se va a poner en práctica estrategias folclóricas, estrategias de danza para desarrollar la motricidad gruesa. Entonces, ¿qué tipo de enfoque sería el que me sugiere ese título? ¿A qué enfoque corresponde? A ver, aquí ya nos están escribiendo. Bueno, algunos nos dicen cualitativo, al enfoque cualitativo de la investigación. Ajá, y coinciden varias de las respuestas, Verónica, de nuestros participantes, de que esa investigación está centrada en ese enfoque cualitativo. Ahí vamos a ir descubriendo juntos la respuesta, no se las voy a dar definitiva. ¿Por qué? Porque el enfoque va a depender de cómo yo quiero conducir la investigación. Hay una diferente, Verónica. Elba Torres nos dice que es un enfoque cuasi experimental. Efectivamente, vamos a encontrar que generalmente cuando tenemos títulos o problemas donde aplicamos programas, cuando aplicamos programas experimentales, estamos hablando de un diseño cuasi experimental, como dice la colega. Muy bien por Elba. Vamos entonces. Porque cuasi experimental es cuando tienes un grupo de control y un grupo experimental. Y es un diseño del enfoque cuantitativo. Pero tampoco están mal los demás colegas, porque yo le podría dar un enfoque cualitativo dependiendo qué es lo que yo quiero investigar. No necesariamente el título va a determinar que sea un enfoque, sino los métodos y las estrategias que voy a usar es lo que va a determinar qué enfoque es el que voy a aplicar. Muy bien, excelente. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva. Después de A ver qué métodos existen dentro del enfoque de investigación cualitativa. Y recordando, queridos colegas, que esta semana solo vamos a hacer un pequeño viaje alrededor de ellos porque vamos a profundizar en el tercer taller. Vamos a ver en un pequeño cuadro
cuáles son los enfoques más conocidos de investigación cualitativa. En esta parte no vamos a hacer este recojo de saberes previos porque hemos trabajado ya en 3 momentos y por cuestiones de tiempo vamos a cambiar un poquito la estrategia. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a pasar al cuadro. Según Rodríguez Gil y García, en 1996, vamos a tener los siguientes métodos de investigación cualitativa. Siguiente, por favor. Dentro de la columna donde tengo métodos, vamos a identificar a los principales. Sí, Verónica, disculpa que te interrumpa. Tenemos una participante que nos dice que de repente no se está escuchando muy bien. De repente una oportunidad para que puedas colocar bien tu micrófono. Correcto, correcto. A ver. Sí, a ver, de repente manténlo ahí pegadito, muy cerca a ti. A ver, para que todos nuestros participantes puedan escucharte. ¿Me escuchan mejor? Sí, yo te escucho mejor. Ajá, muy bien. Continúa, Verónica, muy bien. Muchas gracias también a la participante. Entonces, vamos a ver dentro de lo que son los métodos cualitativos, los principales. En esta semana vamos a tocarlos de una manera ligera. Solo vamos a ver los nombres y algunas características. Vamos a profundizar en el tercer taller, queridas colegas y directivos. Entonces tenemos ahí el primer método que tenemos en el cuadro es de fenomenología. Este se inspira en la filosofía fenomenológica, ¿ya? Y vamos a encontrar diferentes autores que vamos a irles también dando herramientas para ir profundizando, para que ustedes vayan leyendo. Pero ¿qué es importante en este tipo de investigación? Esta investigación fenomenológica lo que estudia son fenómenos sociales, como el fenómeno educativo. Entonces yo puedo hacer una investigación desde el diseño y el método fenomenológico. Sí puedo hacer. ¿Y qué instrumentos voy a usar? Las grabaciones, las anécdotas, las experiencias personales. Profesora, yo podría hacer también una investigación, por ejemplo, de una persona que está enferma con cáncer. Sí, yo puedo hacer un seguimiento de cómo su estado de ánimo va cambiando a lo largo de la enfermedad. Y es un estudio sobre un fenómeno de salud de esa persona. Un médico puede hacer un estudio fenomenológico de cómo esa persona va cambiando su estado de salud. Verónica, de repente recojo una preguntita, disculpe que te interrumpa, pero acá me parece muy importante. El maestro, a ver si recogemos su nombre, nos preguntaba, y la investigación-acción, acá está el maestro Rafael Peralta, nos dice, la investigación-acción, ¿dónde se ubicaría? Perfecto. La investigación-acción, profesor Rafael, se ubica dentro de este enfoque de investigación cualitativa. Entonces tenemos como métodos la fenomenología, la etnografía, la teoría fundada, la etnografía o etnometodología y debajo tenemos, colega, investigación-acción. La investigación-acción es un tipo de método y diseño de investigación cualitativa. Esa es la que vamos a trabajar a lo largo de este taller. Pero no porque sea la más sencilla, es compleja, pero es muy rica, muy interesante. Entonces, dentro de todo este abanico de métodos de investigación cualitativa, en la UGEL, con los especialistas, hemos decidido en la UGEL 3 trabajar con el método de investigación-acción porque nos va a permitir reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica y formular hipótesis de acción y también una propuesta de mejora para tu institución educativa. Entonces, la investigación-acción es un tipo de diseño de investigación cualitativa que tiene sus propios métodos. Vamos a encontrar algunos autores
como Sampieri, por ejemplo, que te habla de métodos cualitativos. Hay otros autores, Sánchez Carlesi, por ejemplo, te dice diseños de investigación cualitativa. Y vas a encontrar también otros autores que cuando ves las fórmulas, por ejemplo, dice O, observación, E, experimental, ¿no? M, muestra. A esas letras le llaman diseño, como una fórmula. En el siguiente taller vamos a hacer esas definiciones conceptuales para que ustedes puedan tener claridad cuando hablamos de diseño, cuando hablamos de método. Pero la mayoría de autores nos hablan de métodos de investigación cualitativa. Y dentro de esos métodos, los principales son los que les hemos colocado aquí. Fenomenología, etnografía, la teoría fundada, la etnografía o etnometodología, la investigación-acción. Y cada una de ellas está basada en fuentes teóricas. En el caso de la fenomenología se basa en las fuentes filosóficas. En el caso de la etnografía, en los estudios antropológicos, lo que es la cultura. En el caso de la teoría fundada, la parte de sociología. En lo que es la etnometodología, es la semiótica, estamos hablando de la parte del lenguaje, la semántica, la semiótica, todo lo que es el lenguaje. Y en investigación-acción se basa en la teoría crítica. Por eso es que aquí es importante el paradigma sociocrítico que hablábamos al inicio del taller. Y las técnicas las tienen a la derecha en el cuadro, donde van a poder ver claramente qué técnicas usamos y qué instrumentos. No se olviden que la técnica, por ejemplo, es la observación, es una técnica de recojo de información. Pero esa técnica usa instrumentos de recojo. Por ejemplo, la técnica de observación usa como instrumento el registro de observación. Ese es un instrumento, ¿ya? La técnica es la entrevista, por ejemplo. Y el instrumento es el cuestionario, donde yo voy a recoger la respuesta a esas preguntas. Entonces, tengamos claro que es una técnica y que es un instrumento, y eso lo vamos a ir viendo también semana a semana. Y finalmente vamos a cerrar esta parte observando dos ejemplos. Le voy a pedir a Nalda, por favor, que nos comparta. Dentro de estos métodos de investigación cualitativa les he traído dos ejemplos. Uno de ellos que es con relación a una investigación protagónica. Entonces, mientras Nalda nos va colocando el ejemplo de esta investigación protagónica, me gustaría contestar de repente alguna pregunta que tengan los colegas. Ajá. Sí. A ver, Verónica, vamos a pasar al Facebook. Que haya quedado en el camino. Sí, de repente algunas inquietudes, ¿no? A ver. Y si no la por ejemplo, puedan formular, Maju, ¿no? De repente quieren hacer alguna pregunta, ha quedado algo en duda. Claro, también adelante algún participante quiera hacer hasta este momento, de repente hay alguna duda, alguna inquietud. Creo que es el momento oportuno para poderlo escribir en el chat. Mientras comentarte, ¿no?, de que nuestros participantes han seguido respondiendo a la última pregunta respecto a dónde ubicaríamos ahí algunas de estas características, por ejemplo, en el caso de la investigación-acción, investigación-acción participativa. También nos dicen, Verónica, ¿tú crees que podamos compartir de repente eso un breve momento? Porque ahí ya estamos haciendo la diferenciación, ¿no? Sí, justamente en los últimos años
la investigación-acción, ustedes saben que han habido diferentes autores que han desarrollado este tipo de método o diseño, ¿no? Uno de ellos, Jorge Rodríguez Sosa, que es el que más ha desarrollado y ha profundizado. Pero también tenemos a Restrepo, y nos habla ahora de una investigación-acción participativa, donde justamente todos los agentes educativos participan en la investigación, ¿no? Y vamos a ir profundizando de qué manera lo hacen, cuál es el tipo de recojo de información. En el siguiente taller, que es el tercer taller de la próxima, de acá a 15 días, vamos a profundizar en todo el proceso de la investigación-acción. Entonces, ¿qué vamos a necesitar, queridos colegas? Ustedes esta semana van a llevar una pequeña tarea, pero es una tarea interesante que los va a retar. Ustedes van a ir a casa y en la plataforma virtual de la UGEL les hemos subido un pequeño cuestionario de 4 preguntas. En este cuestionario van a reflexionar sobre paradigmas de investigación. Es algo muy breve. Luego les hemos puesto allí una ficha de trabajo. Les he diseñado una ficha de trabajo con un link de un video. Ese video es sobre proyectos de aprendizaje y ese video de proyectos de aprendizaje nos habla de cómo investigar con los niños de inicial y también se puede trabajar con los niños de primaria. Igualmente, en el caso de secundaria, ustedes saben que también se trabaja con proyectos de aprendizaje, ¿no? Como tipo de unidad didáctica también se trabaja con proyectos de aprendizaje. Entonces, es para que ustedes reflexionen qué importante que es investigar desde los pequeños, ese proceso de investigación. Y luego, ustedes, ¿qué es lo que van a traer para la siguiente semana? Van a traer ustedes una pequeña formulación de un problema de investigación. Dentro de la institución educativa, ¿qué problemática estoy observando? Y lo voy a formular simplemente como un enunciado, como una oración. No necesitamos que lo pongan con sus 2 variables, con la relación entre ellas, no. Lo van a traer simplemente como una pregunta de investigación, como una pregunta en la cual ustedes quieren resolver una problemática que están observando. Profesora, ¿puede ser relacionada a mis estudiantes? Sí. ¿Puede ser relacionada a mi trabajo como docente? Sí. ¿Puede ser relacionada al rol de los padres como apoyo en casa? Sí. ¿Puede ser relacionado con relación a la retroalimentación? ¿Cómo voy a hacer mis estrategias de retroalimentación? Cada uno va a seleccionar su problemática. Y en base a ella vamos a desarrollar el siguiente taller. ¿Correcto? Entonces, esa ruta, si quisiera, por favor, que el material que se va a subir a través de las especialistas pedagógicas, de todo el equipo de AGEBRE, podamos resolver esos cuestionarios para poder traer la información. Bien. ¿Alguna otra pregunta, Maju, que haya surgido? No, Verónica, solamente el comentario y claro, algunos maestros también te recomiendan. Nos dicen que de repente el micrófono no se te escucha bien porque lo estás poniendo de lado, ¿no? De repente un poco estirarlo para que pueda captar un poco mejor el sonido, ¿no? Es una recomendación de una de las participantes, pero podemos continuar, Verónica. Gracias, muchas gracias. Bien, entonces vamos a finalizar esta parte con los 2 ejemplos, queridos colegas, sobre investigación protagónica y sobre investigación-acción. En el caso de la investigación protagónica, vamos a registrar nosotros la información en lo que le llamamos un episodio crítico. Así se denomina, episodio crítico. Es un registro de una situación vivencial a partir de la cual yo voy a plantear un problema.
Entonces, en este episodio crítico, yo voy a registrar tal cual observo la situación. Por ejemplo, el incidente a analizar tuvo lugar con un grupo de estudiantes de la especialización en pedagogía para el desarrollo de aprendizaje autónomo en la ciudad de Cartagena. Podría ser acá en Perú, en Puno, en Lima, es un ejemplo, ¿no? Durante la actividad de coevaluación, se estaban coevaluando sus portafolios. Uno de los participantes se acercó para expresarme al docente su preocupación, pues que el compañero al que le había correspondido evaluarlo, coevaluarlo, no había llevado sus trabajos completos y le había pedido al compañero que le tape la falta, que le cubra la falta, ¿no? Para que no le pusiera un desaprobado en la coevaluación. Según ella, no era la primera vez en que él hacía este tipo de pedido, ¿no? De manera deshonesta, el joven pedía que se le cubra y se señale que sí había cumplido. Entonces, en una investigación protagónica se utiliza como uno de los instrumentos de recojo de información el episodio crítico. Y se debe redactar tal cual ocurren los hechos, esa situación, se describe. Y ahí incluso se describen las reacciones que hemos tenido, porque eso le va a dar luego la riqueza a la interpretación de la información. Debo registrar cómo fue mi actitud, cómo fue la actitud del docente, qué medidas se tomaron, todo eso se registra. Esa información es muy valiosa para la interpretación cuando ya hago la triangulación de toda la información que he recogido. Entonces, mi reacción fue decirle al estudiante que ese era un problema entre los dos, que ella sabría lo que hacía y que si quería mi intervención era para desenmascarar en público al infractor, cosa a la que ella inmediatamente se negó. La situación quedó ahí sin ninguna otra intervención por mi parte. Con esta respuesta no solo alcancé ningún beneficio pedagógico, sino que me quedé con la impresión de haber sido desconsiderado y descortés con un estudiante que yo consideraba valioso. Entonces, en una investigación protagónica, donde yo voy a evaluar cuáles son las actitudes que asumo como docente, voy a registrar tal cual se presentan los hechos en un episodio crítico. Es un registro donde yo coloco todo lo que acontece, cómo reacciono, la información, cómo se desarrollaron los hechos. Si yo estuviera observando, por ejemplo, a los niños, no se llamaría protagónica, porque la investigación protagónica observa al docente, ¿ya? Por eso se llama protagónica, porque observa al docente que ejecuta la acción educativa, ¿ya? En el caso que yo estoy observando a los niños, es posible que sea más bien una orientación de una investigación de método, investigación, acción, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado. Cuando hablamos de investigación protagónica, estoy observando al docente de aula, al auxiliar, al directivo, al coordinador que está haciendo una autorreflexión de su desempeño docente, ¿ya? No a los estudiantes, ¿ya? Entonces hay que tener bastante cuidado en ello. Seguimos, por favor, hacia abajo. Vamos a ver algunos procesos metodológicos de la investigación protagónica, ¿ya? Y esta información se las vamos a colocar en la plataforma, pero no todavía esta semana, porque es importante analizarlo paso a paso. Esto lo vamos a colocar la siguiente semana, en el tercer taller, para que ustedes vean cuáles son los procesos metodológicos de una investigación protagónica. Acá les he hecho una síntesis. Primero vamos a tener la fase llamada problematización, ¿no? Y luego vamos a continuar con otras etapas. Seguimos hacia abajo, por favor, Maldita. Vamos a formular el problema de investigación.
cómo hacer una mejor coevaluación a sus compañeros sin taparle alguna falta. Aquí, si ustedes se dan cuenta, no está formulado como un problema perfecto. Lo que se está haciendo es formular preguntas o interrogantes que podrían dar lugar luego a un problema de investigación. Entonces se formulan preguntas como lluvia de ideas para que luego recién yo pueda formularlo y plantearlo como un problema de investigación. ¿Ya? Entonces todavía aquí no está redactado como problema, sino como pregunta. Y luego vamos a pasar a otra etapa que se llama la objetivación. ¿Ya? Vamos a hacer una reconstrucción interna y vamos a pasar a otras etapas más que tienen que ver con la investigación de tipo protagónica, donde vemos la racionalidad, la emocionalidad. No se preocupen porque vamos a ir viendo paso a paso esto en el siguiente taller, pero también ustedes van a irlo procesando poco a poco con el material en casa. Quisiera bajar hasta donde dice la interpretación, aquí. Esta parte, muchas gracias Maldita, en esta parte de interpretación es fundamental cómo el investigador va a interpretar el episodio crítico. Si es que tú registras bien la información de una manera muy detallada como investigador, vas a poder interpretar bien la información que has registrado. Pero si tú no registras con detalle, no te va a servir ese registro. Y es lo que a veces ocurre con los investigadores, sobre todo en pregrado. Se olvidan de registrar información relevante y luego cuando hay que hacer la interpretación no está la información. Sobre todo cuando son grupos de 3, 4 estudiantes, a veces unos son más minuciosos y otros no, y se pierde información muy valiosa. ¿Ya? Vamos a dejar esta parte de este ejemplo, porque luego en el siguiente taller vamos a ver etapas, y vamos a pasar rápidamente solo a ver el esquema de investigación-acción, que es lo que preguntaba el profesor Rafael. No se preocupen que estas fases de la protagónica las vamos a tocar en el tercer taller, ¿ya? Solo lo estamos mirando para que ustedes sepan que hay un registro que se hace que se llama episodio crítico, nada más, como un ejemplo. Bien, entonces vamos a ver el esquema de investigación-acción, lo que vemos en pantalla. Este esquema de investigación-acción lo vamos a tocar la siguiente semana también. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a ver aquí, el profesor nos preguntaba dónde estaría ubicado este tipo de diseño. Este diseño que tiene su propio método y cuyos autores principales son Restrepo y Jorge Rodríguez Sosa. Sí, Verónica, disculpa, nos están pidiendo, no sé si Nalda puede agrandar un poco más el gráfico y poderlo ir viendo paso a paso. Perfecto, ahí está, ahí lo logran ver bien. Sí, creo que, gracias. Ahí se está observando mejor. Sí, de repente un poquito más, Nalda, para verificarlo en el Facebook. La idea es que nuestros participantes puedan seguir paso a paso. Perfecto. Listo. Ahí, Nalda. Muy bien, Verónica. Sí, continúa, gracias. Muchas gracias. Entonces, Maju, vamos a continuar y tenemos ahí que la investigación-acción es un tipo de diseño cualitativo, del enfoque cualitativo, y que se fundamenta en una práctica. Justamente tenemos en la parte superior, es una praxis, una manera de unir la teoría con la práctica. Por eso se llama investigación-acción, porque lo que yo trabajo en el aula lo relaciono con la teoría. Mi práctica pedagógica la relaciono con el marco teórico. Y aquello que leo lo trabajo también en mis estrategias. Entonces, por eso se llama investigación-acción. Es una manera de unir la teoría con la práctica, de la reflexión a partir de mis acciones como docente, para producir una transformación en mi trabajo pedagógico. Eso es investigación-acción. Entonces, por eso tengo la flecha hacia arriba que dice
que es una praxis y una manera de unir teoría con práctica para reflexionar sobre mi propio actuar, sobre mi práctica pedagógica y transformar la realidad de mi aula, de mi institución educativa. Ahora, es un proceso de síntesis conceptual. A la par que yo voy haciendo la parte práctica, yo debo tener un marco teórico. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, una investigación-acción sobre estrategias de aprendizaje de la matemática en cuarto grado de primaria, pues mi marco conceptual tiene que ser sólido y tendré que buscar qué aportes teóricos, qué referencias bibliográficas me van a servir para analizar si mis estrategias de aprendizaje de matemáticas son las adecuadas. Por eso dice que también es un proceso de síntesis conceptual. No hay investigación si no hay un marco teórico sólido. Toda investigación tiene dos partes, la parte metodológica y la parte del marco teórico. Si no tiene marco teórico sólido, es una investigación que está coja, que no tiene esa parte importante de la solidez teórica. Sí, Verónica, disculpa que te interrumpa, pero acá, por ejemplo, hay una pregunta de una participante de Maruja Victoria Palacios, Perfecto. que nos dice, si la investigación protagónica observa a los docentes, directivos, ¿por qué en toda etapa se menciona a los estudiantes como protagonistas principales? Perfecto. En el caso de la investigación protagónica, normalmente al ser adultos, al ser personas que están a cargo del aula, justamente se hace una autorreflexión de su práctica pedagógica. Entonces, se llama investigación protagónica, no necesariamente porque el docente sea el protagonista en el aula, ¿ya? Sí, nosotros tenemos claro, querida colega, que el centro de nuestro trabajo son nuestros estudiantes. Eso lo tenemos claro. Pero cuando hacemos una investigación de tipo protagónico, que es cualitativa, la reflexión se hace en función al actuar del docente, que es el adulto, al actuar del directivo, del coordinador. ¿Por qué? Porque el niño, en este caso, no se le podría juzgar, no se le podría de repente calificar para este tipo de investigación, ¿no? Lo que hacemos más bien es acompañar. Y en ese caso, si queremos analizar el cómo el niño se desenvuelve, el tipo de diseño que más se ajusta para ese tipo de trabajo sería una investigación-acción o un experimental dentro del enfoque cuantitativo, ¿no? También puedo realizar otro tipo de investigaciones correlacionales, descriptivas, para hablar de mis estudiantes. Pero básicamente la protagónica no es porque el docente sea el protagonista. Se llama protagónica porque es él el que va a ejecutar la investigación y va a hacer una autorreflexión sobre su propia práctica. No es porque sea él el protagonista, sino porque él va a reflexionar sobre su propia práctica pedagógica. Y coincido contigo que el protagonista fundamental de nuestro trabajo es el estudiante, sea de inicial, primaria, superior o, como en este caso, ustedes que son docentes de formación en servicio, ¿no? Que también estamos compartiendo experiencia. ¿Alguna otra inquietud de parte de alguna otra colega? No, podemos continuar, Verónica. Sí, cualquier situación que nuestros maestros participantes expresen en el chat, yo te la estoy compartiendo. Excelente, muchas gracias. Entonces, continuamos con las dimensiones. Dentro de esa síntesis conceptual que hace el investigador en el proceso de la investigación-acción, tenemos nosotros tres dimensiones. La primera es desde la investigación. Desde la investigación nosotros hacemos una autorreflexión.
Desde la acción sería la otra dimensión. Desde la acción es el ejercicio de una acción sobre mi práctica pedagógica. Yo desde mis acciones voy a reflexionar. ¿Qué es lo que hago en mi cuaderno de campo? He realizado una serie de estrategias, las he ejecutado y autoevalúo si funcionaron o no funcionaron, cómo fue en el día, qué cosas debo modificar para tomar decisiones y acciones de mejora. Entonces, tengo una primera dimensión donde yo investigo, pero a partir de mi autorreflexión. Eso es desde mi investigación. Luego tengo una segunda dimensión que es desde mi práctica pedagógica, mis acciones. ¿Cómo es que yo estoy ejecutando mis estrategias de trabajo? ¿Cómo es que yo estoy buscando mi marco teórico? ¿Cómo es que yo estoy haciendo también mi proceso de gestión, de coordinaciones con la directora, con mis colegas, mis equipos de trabajo? Todo eso es la segunda dimensión, desde las acciones que tengo como docente. Pero hay otra dimensión que es muy importante, colegas, que es desde la experiencia global, desde la experiencia general de la investigación-acción. ¿Ya? ¿Y eso qué quiere decir? Que mi investigación-acción está enmarcada dentro de todo el proceso educativo en mi escuela, no está aislada. Yo voy a conversar con mi directora y le voy a señalar, estimada directora, quiero aplicar esta investigación, quiero la autorización y mi investigación va a estar enmarcada dentro de todos los objetivos y de todas las metas que este año se van a hacer en el Plan Anual de Trabajo, en el PAT. Y también dentro del diseño curricular y del plan curricular está enmarcada, no está aislada. Entonces, hay una dimensión en la cual las investigaciones que plantean los docentes o los directivos dentro de una institución están dentro de los objetivos, de las metas, del plan de trabajo de esa institución. Por eso, es el momento adecuado, queridos colegas, para que ustedes analicen qué problemáticas van a trabajar, lo conversen con sus directivos y coordinadores, tomen decisiones para que tenga un sustento teórico y una autorización, y sea una investigación que se lleve a término y que tenga frutos, ¿no? No es un simple ejemplo, es una investigación formal la que ustedes van a hacer. Son esas tres dimensiones. Luego, ¿en qué se fundamenta la investigación-acción? ¿Y cómo se implementa? ¿No? Entonces, si miramos las flechas hacia arriba, subamos un poquito, por favor, Raldita. Dice, se fundamenta en un, hacia arriba, por favor. Ajá. Se fundamenta en un proceso de síntesis conceptual. Esa flecha va hacia la parte conceptual. ¿Ya? Entonces, todo problema de investigación y toda investigación se fundamenta en un marco teórico, en una síntesis de conceptos, en una síntesis de enfoques teóricos. ¿Y cómo se implementa? ¿Cómo voy a implementar? ¿Cómo voy a hacer viable esa investigación? ¿Cómo la voy a llevar a buen término? ¿A través de qué estrategias? Eso se da a través del proceso metodológico. Entonces la flecha la tengo hacia arriba donde dice se implementa a través de un proceso metodológico. Y ahí es que acompaña el asesor de investigación. Entonces, ahí el asesor de investigación les va a señalar, mira, el proceso metodológico sigue estos pasos, que es lo que vamos a trabajar en el siguiente taller. Y que la semana pasada les mostré unos gráficos con pasos, ¿no? Les decía, vamos a hacer la construcción del marco teórico, vamos a seleccionar la muestra, la población, luego vamos a empezar a aplicar los instrumentos de recojo de información, luego vamos a interpretar, tabular los resultados y finalmente llegar a conclusiones. Ese proceso metodológico varía entre una investigación cualitativa y una cuantitativa. Pero ese proceso metodológico es el que nos va a permitir llevar
a buen término esa investigación. Entonces, ¿cómo lo implemento? ¿Cómo llevo a cabo mi investigación? Siguiendo los pasos metodológicos de ese diseño, de ese enfoque. Y si miramos hacia abajo, debajo de donde dice proceso metodológico, dice que comprende las siguientes etapas, colegas. Primero tenemos la situación problemática, que es la que ustedes van a traer. Van a detectar un problema dentro de su aula o dentro de su institución, de acuerdo a lo que tomen decisión con su personal directivo, y van a formular un problema, pero a manera de enunciado nada más. Si ustedes ya pueden hacer el ejercicio de ver la presencia de las dos variables, en buena hora. Pero si no, lo traen como un enunciado. Por ejemplo, dificultades en la autoestima de los niños a raíz de la falta de socialización por el trabajo en las clases virtuales. Me imagino que de repente lo voy a redactar así de una manera muy libre. Y luego ya lo voy a ir perfilando y redactando mejor. Lo importante es que ustedes esa problemática que están observando la escriban, colegas. Y luego ya la redacción se puede mejorar. Pero aquello que están observando como problemática. Poco apoyo de los padres en casa para el desarrollo de tareas, especialmente las competencias relacionadas con la indagación, por ejemplo, que decía una de las colegas, ¿no? Luego, después, la segunda etapa son las propuestas de acción, a las que vamos a llamar nosotros hipótesis de acción. Vamos a trabajar con hipótesis de acción y esas hipótesis de acción van a tener sus propuestas de acción. ¿Ya? Ambas, las propuestas de acción y las hipótesis de acción son las que nos van a permitir que las propuestas de acción se lleven a cabo. ¿Ya? Y lo vamos a construir como una matriz, no se preocupen. Una vez que tengan su problema, vamos a construir una matriz donde vamos a poner las propuestas de acción y las hipótesis de acción. Vamos a imaginar que el problema que hemos hablado es que no hay una buena retroalimentación porque las clases son virtuales, ¿no? Entonces ahí se va a trabajar, habría que trabajar una hipótesis de acción referida a la retroalimentación, los estilos de retroalimentación, cómo trabajar diferentes tipos de retroalimentación para mejorar el trabajo con los niños, ¿no? Luego vienen ya las acciones, la evaluación de nuestro problema, la evaluación, la propuesta de mejora, y esa propuesta de mejora tiene todo un cronograma de trabajo y ustedes además lo van a exponer en una de las últimas sesiones que tenemos. Y al final, en la parte de abajo, les he puesto una pequeña síntesis. La investigación-acción se caracteriza porque plantea siempre esa dialéctica, esa relación entre teoría y práctica, y se relaciona también con la dialéctica entre el ser humano y la sociedad, porque no somos seres aislados, y como sujeto nos comprometemos siempre en la construcción de conocimientos, y sabemos que como docentes buscamos la transformación y la mejora de nuestra realidad y de nuestra aula, ¿no? Entonces, qué importante este tipo de diseño porque es el que más se ajusta a mejorar nuestras prácticas educativas, queridos colegas. Vamos a cerrar el taller de hoy con una frase que encontré que quisiera compartirles, queridos colegas, con una reflexión final. Esta tarde estoy muy satisfecha con todos los aportes de ustedes. Encontré esta reflexión final que dice, ¿no? Ser docente es un enorme ejercicio de responsabilidad. Y esa responsabilidad debe partir de tu deseo de aprender, de la curiosidad por todo lo que te rodea, para que así te plantees cada día nuevos horizontes y nuevos proyectos. Autor anónimo. Entonces los invito, queridos colegas, a hacer ese ejercicio de responsabilidad como docentes del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, Verónica, por habernos acompañado en esta tarde. La verdad que ha sido también una tarde muy interesante, donde nos has planteado, mira, por ejemplo, las inquietudes de algunos de nuestros maestros era respecto a esos enfoques de la investigación científica, un poquito ya proyectarse también a qué problemas podrían ir identificando desde sus escuelas, sus instituciones, y qué importante también ir viendo que es un proceso sistemático, pero a la vez, como tú lo has dicho también, con esas características de ser flexible, ¿no? Que nos permite a nosotros en el campo educativo ser parte de esa investigación y poder solucionar alguna situación que se nos pueda ir presentando. Muy bien, Verónica, también recordarles a nuestros participantes que tenemos toda una semana también de trabajo, como tú lo has dicho, en la plataforma. Sí, hemos estado viendo, algunos ya han ido ingresando. Es importante que ustedes también puedan ingresar y desarrollar algunas actividades que son básicamente actividades prácticas, como lo ha dicho Verónica, de reflexión, ¿no? Reflexión desde su misma práctica con sus estudiantes y de ir buscando caminos y respuestas para el desarrollo de esta investigación. Bien, recordarles, les vamos a enviar un correíto de repente a comienzos de la siguiente semana para hacerles ese recordatorio de las actividades que ya vamos avanzando. La idea es que no se junten las actividades, ¿no? Sino que ustedes paso a paso vayan desarrollando estas actividades y también nos vayan acompañando en estas sesiones sincrónicas con nuestra maestra Verónica Rivas. Bueno, yo creo que el día de hoy, muchas gracias, Verónica, a nombre de todo el equipo de AGEBRE, de nuestra jefa Natalie Canales, que bueno, que el día de hoy de repente no ha podido estar para darte el saludito, pero estamos seguras, nos ha estado siguiendo también a través del Facebook, ¿no? Y estamos seguras que todo este trabajo en conjunto va a poder contribuir también para que nuestros maestros puedan impulsar sus investigaciones en el campo educativo. Muchas gracias a todos. No se olviden, por favor, les vamos a hacer llegar un correo electrónico para que ustedes puedan ingresar a las plataformas y estén atentos a todas las actividades. Muchas gracias con todos ustedes. No sé si algo más tenemos pendiente, si no ya estaríamos concluyendo el día de hoy. De repente, Verónica, un último mensaje. Sí, solo agradecerle a todo el equipo de AGEBRE, de la OGEL 3, a Miss Natalie Canales, con la que hemos conversado, con ella hemos coordinado también en la semana, ella siempre está pendiente de todo el trabajo con los docentes, con los directivos, si bien no ha estado presente hoy porque tiene otras responsabilidades, hemos coordinado todo el trabajo también con ella y motivarlos, queridos colegas, para que traigan sus problemas de investigación y para darle solución. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Sí, justo algunas inquietudes en el chat nos decían respecto a los trabajos. Los trabajos son básicamente, son muy cortos, no les va a implicar mayor tiempo, a que ustedes puedan dedicar mucho tiempo, básicamente son de reflexión, ¿no? Por ahí les estamos poniendo algunas lecturas como parte de la consulta del trabajo de todo este taller, en la cual ustedes cuando dispongan de algún tiempo podrán ir revisando poco a poco para ir un poco dando respuestas a estas inquietudes, ¿no? Pero no se vayan a asustar, no son actividades muy largas, son respuestas en el foro donde ustedes pueden interactuar, son respuestas a cuestionarios que parten de lo que ustedes están haciendo con sus estudiantes, así que no hay por qué preocuparse por esas actividades de las cuales estamos mencionando. Listo, yo sí creo que ahora ya podemos despedirnos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos hasta una siguiente sesión. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.